A continuación presentaremos el caso clínico del paciente Juan Vargas Vargas, de 20 años de edad, el cual asiste a consulta por consejo de su madre y porque lleva 3 veces repitiendo la carrera. Como antecedente familiar, el paciente refiere que cuando tenía 12 años su padre abandonó el hogar, lo que afectó significativamente su vida. A partir de esto, se deterioró la comunicación con su red de apoyo, que para el caso es su madre y su hermano. Una de las problemáticas encontradas en este caso es la falta de motivación de Juan en sus actividades académicas y la relación con su entorno familiar y social. En el desarrollo de la entrevista realizada, Juan refiere que cuando inicia sus estudios académicos se siente motivado, pero al pasar de los días pierde esta motivación y deja de asistir a clase, lo que le genera sentimientos de culpa, puesto que siente que decepciona a su hermano, quien lo apoya económicamente para los gastos de su universidad. Uno de los aspectos importantes que se logra identificar en el relato de Juan es que no asiste a clase porque prefiere estar en su casa encerrado solo. Adicional a esto, Juan no se relaciona con ningún otro miembro de su familia. Durante el desarrollo de la entrevista fue posible observar la falta de contacto visual de Juan y asimismo denotaba ansiedad en los movimientos repetitivos que realizaba con sus manos y piernas, tenía tendencia al llanto en su tono de voz y su postura era erguida. Uno de los aspectos principales que se logra identificar en el relato de Juan es que no asiste a clase porque prefiere estar en su casa solo encerrado. Adicional a esto, Juan no se relaciona con ningún otro miembro de su familia. Dentro de su expresión corporal se pudo evidenciar la falta de contacto visual, eh, la ansiedad que denota en los movimientos que realiza con sus manos y pies, ya que son muy repetitivos, asimismo una postura erguida y un tono de voz bajo con tendencia al llanto. Uno de los principales objetivos a tratar en este proceso es replantear si la carrera que está estudiando Juan es la que él desea y encontrar los factores que inicialmente lo motivan a estudiar. Asimismo, realizar una reestructuración de los pensamientos de culpabilidad que tiene y fortalecer sus redes de apoyo en su entorno familiar y social. Como parte del proceso se requiere que Juan hable con su hermano y con su madre diariamente sobre sus experiencias y sentimientos vividos durante el día. Asimismo, se requiere realizar un listado sobre los aspectos más significativos en cuanto a qué lo motivan a estudiar y generar estrategias reforzadoras que incrementen la asistencia académica y le permitan disminuir sus sentimientos de culpabilidad. Durante el relato de Juan se evidenció que otra situación fundamental a tratar es que el paciente no supera el abandono de su padre, por lo que se evidencia que esta problemática está directamente relacionada a la inicial. Esto en cuanto a las manifestaciones que menciona Juan, como lo de sentirse estancado sin poder avanzar, menciona que desde que su padre se fue le ha perdido sentido a la vida y ha decepcionado constantemente a su familia. Asimismo, es importante mencionar que el paciente refiere consumir sustancias psicoactivas en compañía de sus compañeros de trabajo o compañeros de universidad, lo que le ha generado sensaciones de vacío, hiperventilación en diferentes momentos del día, independientemente de que consuma o no consuma sustancias psicoactivas. Para tratar esta situación problemática se requiere que el paciente logre confrontar sus sentimientos de abandono hacia su padre y generar estrategias que le permitan afrontar de una manera más objetiva todas las situaciones que se le presenten. Para lo cual se desea modificar la distorsión cognitiva sobre el abandono de su padre, eliminar el consumo de sustancias psicoactivas y disminuir los niveles de ansiedad. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado como medida de seguimiento, se propone aplicar una escala de CAST que a través de su puntuación de medida y cuenta de la disminución considerable de la sustancia psicoactiva. Buenas tardes, profesora Diana. Mi nombre es Daniela Trujillo. Mi nombre es Ana Guerrero. Vamos a explicar el análisis funcional de nuestro paciente Juan Vargas, en el cual pudimos identificar 4 conductas problemas principales. La primera de ellas es que él no cumple con sus actividades académicas. Dentro de la parte de antecedentes, en el contexto externo, identificamos que él se encuentra dentro del aula de clase y le están asignando un trabajo. Dentro de la parte interna, él está totalmente desorientado, sus pensamientos están fuera de la clase y no está entendiendo nada. El evento como tal es que él se encuentra en la universidad, en el aula de clase, y le están asignando un taller. La relación es mediada. El evento como tal es que su hermano le reclama porque tiene bajas notas. Dentro de las respuestas fisiológicas tenemos que tiene llanto fácil y
de desaliento. Dentro de la parte cognoscitiva, él considera que es un inútil y que no sirve para nada. Dentro de la lectura de pensamiento, él piensa que su familia considera que él no sirve para nada y que siempre los decepciona. Dentro de la etiquetación errónea, él dice que él es muy malo y que nunca va a poder lograr nada en la vida. El motor conductual es que él se dirige a su casa, se encierra y se acuesta a dormir y evita todo. La conducta opuesta debería ser que él enfrente sus pensamientos, se apoye en su hermano y en su mamá, se abra con ellos, les cuente cómo se siente y de esta manera va a poder hacer frente a esto y va a sentir más motivación. La segunda conducta es fumar marihuana. Dentro de los antecedentes podemos reflejar el contexto externo, que es cuando él sale a la calle, se siente aburrido y empieza a fumar marihuana. En el interno, él siente relajación y se siente tranquilo. ¿Cuál es el evento? Cuando él empieza a pensar en su papá, él lo que hace es empezar a consumir estas sustancias para evitar ese pensamiento. En cuanto a la relación es mediada, en cuanto a las respuestas fisiológicas, es relajación y sueño. En cuanto a la respuesta cognoscitiva, podemos encontrar la lectura de pensamiento. Él considera que su familia piensa que él es un inútil y es una persona débil. La etiquetación errónea, él se considera una persona totalmente débil. ¿Cuál es el motor conductual? Él llega a su casa y toda la tarde se queda dormido. La conducta opuesta es que él enfrente sus pensamientos y también enfrente ese duelo. Bien. La tercera conducta problema es el estrés constante. Dentro de él identificamos en el contexto externo que se encuentra en la calle y se empieza a sentir muy mareado y desorientado. En la parte interna se siente totalmente fuera de este mundo y siente que él no pertenece acá. El evento como tal es que él se encuentra en la calle, se empieza a sentir muy mareado y con náuseas. La relación es mediada. Dentro de las respuestas fisiológicas tenemos mareo y taquicardia. Dentro de la parte cognoscitiva, el pensamiento dicotómico es que él siente que no pertenece a este mundo. Dentro de la falacia de control, siente que él no va a volver a tener la vida que tenía antes, es decir, no va a volver a ser tan feliz como lo era antes de que su padre se fuera de su vida. Dentro del motor conductual, lo que hizo él fue sentarse, tratar de respirar y calmarse para evitar el mareo. La conducta opuesta sería empezar a hacer cosas que lo relajen, actividades que él sienta que le sirven, que le gustan y de esta manera poder evitar estos eventos desagradables. La cuarta conducta es la desmotivación y que se siente totalmente estancado. En el antecedente podemos encontrar que en el contexto externo él no ha cumplido con sus metas y estas metas, digamos, las metas que él se ha propuesto no han tenido un éxito. En el interno él se siente totalmente desmotivado sabiendo que lo que él se ha propuesto pues no ha llegado a ningún fin, a ningún logro. En cuanto al evento, él trata de salir como de esa situación, pero siente que fuerzas externas no se lo permiten. La relación es mediada. Las respuestas en cuanto a las respuestas fisiológicas, él siente incremento de tasa cardíaca y siente sudoración. En cuanto a las respuestas cognitivas, la lectura de pensamiento, él considera que ha decepcionado a todos. La lectura también errónea que él tiene, él se siente que no sirve para nada, que no ha llegado a cumplir con sus labores y con todo lo que se ha propuesto. ¿Cuál es la conducta opuesta? La conducta conductual es que él se encierra en su cuarto y no comparte lo que está sintiendo con su familia. La conducta opuesta sería que él enfrentara este problema que tiene y pudiera compartir lo que él está sintiendo con su mamá y hermano. Gracias. Ahora bien, en el análisis de función molar encontramos entonces los antecedentes interoceptivos que hacen referencia a las sensaciones de mareo, los exteroceptivos a la sensación de decepción,
los de variables cognitivas, que son más su baja autoestima, la sensación de culpabilidad y de incompetencia para realizar muchas actividades. Existen unas conductas problemas que son el consumo de marihuana y la motivación para estudiar, para trabajar y para relacionarse con otras personas. Existen unas conductas alternas que son, por ejemplo, cursar una carrera y conseguir un trabajo que se adapte a sus habilidades y a sus competencias. Existen unas clases de respuesta de control funcional, que son, por ejemplo, el evitar actividades que generen mucho esfuerzo en él y por ende acudir a encerrarse e irse a dormir. Hay una hipótesis de adquisición en donde encontramos tres problemas: el estado de ánimo bajo, el consumo de marihuana y el bajo rendimiento académico, que se puede decir que se dio por ese faltante de figura paterna, por el abandono de su padre. No es una conducta que se haya adquirido biológicamente, y en su hipótesis de mantenimiento podemos decir que al evitar relaciones sociales externas, sentirse culpable por decepcionar a su hermano y perder muchos semestres, no estudiar lo que le gusta y de pronto no tener un trabajo estable para sustentar su trabajo, son muchas variables, muchos factores contextuales que hacen que esta conducta de desmotivación hacia sus actividades rutinarias se mantenga. Bueno, para nuestro caso de Juan, nuestra intervención la vamos a realizar desde la terapia cognitivo-conductual, porque desde lo cognitivo podemos validar cuáles son esos pensamientos, podemos trabajar sobre los pensamientos, desde lo conductual en las acciones, y teniendo en cuenta que es un caso de depresión, pues va muy ligado a los sentimientos. Entonces, a través de la terapia cognitivo-conductual y el método ABCD, digamos que podemos revisar cuál fue el evento activante, qué fue lo que sucedió, cuál es esa creencia de lo que sucedió y cómo influye, digamos, en él, cómo reaccionó, y empezar a discutir o debatir esa creencia para revisar cuáles son los pensamientos alternos que podrían ayudarlo a reaccionar de una forma diferente y pues que él se pueda empezar a sentir muchísimo mejor. Para esto, digamos que de acuerdo a las sesiones que nosotros tenemos programadas, vamos a revisar o a diferenciar cuáles son los sentimientos positivos de los negativos, para poder enfocar esos sentimientos positivos y utilizarlos como una motivación dentro de las actividades que realizaría Juan, pues para que eso sea como una motivación. Evaluar cuál es la intensidad de los sentimientos. Esto lo vamos a hacer a través de un listado donde el diario empieza a escribir cuáles son esos pensamientos positivos y los negativos, y empiece a diferenciarlos, y de esa manera empezar como a flexibilizar esos pensamientos. Al hacer eso, pues aumentar los pensamientos que son más positivos y pues mejorar su estado de ánimo, empezando a disminuir esos pensamientos que lo hacían sentir mal. Y pues nada, ahí examinaríamos o debatir cuáles son esos pensamientos que lo están afectando. Trabajamos sobre las relaciones interpersonales, el impacto de su red de apoyo. Ahí lo que hacemos es discutir con él cuál es esa red de apoyo, que lo tenga identificado y que pues ellos también puedan hacer como parte de este proceso y puedan hacer como todo el acompañamiento. Así es como lo haríamos. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de la integración de las actividades clínicas. En la sesión queremos identificar los pensamientos y acciones más influyentes en el estado de ánimo del consultante. Por medio de la psicoeducación generaremos las formas de identificar estos pensamientos y acciones, definir la influencia de los sentimientos, determinar las actividades diarias que intervienen en el estado de ánimo y por último realizar interacciones con otros miembros que no sean de su círculo social. Por otro lado, en el entrenamiento se realizará durante 4 sesiones por cada uno de los ítems mencionados. Es decir, para identificar los pensamientos y las acciones generaremos 4 sesiones, para al final realizar 16 sesiones de terapia con el consultante. Nuestras metas terapéuticas es hacer consciente al consultante de su estado para que pueda aceptarlo y de esta misma manera poder salir adelante.
por medio de las sesiones realizadas a lo largo de la terapia. Teniendo en cuenta esto, entonces generamos una agenda de 16 sesiones, iniciando el 1 de diciembre hasta principios de enero, 3 consultas a la semana, con duraciones de 1 hora.